Listo. ¿Cómo se efectuó el cálculo de momentos de inercia? ¿Cuáles eran las expresiones que utilizamos? Tenemos para masas puntuales, el momento de inercia total era la sumatoria de las masas individuales por las distancias radiales individuales respecto al eje de rotación. Y para distribuciones continuas de masa, ¿cómo hacemos para distribuciones continuas de masa? La inercia total va a ser la integral de RI al cuadrado por dm. Entonces, vamos a hacer el análisis de distribuciones continuas de masa. Voy a poner a grabar esto de aquí. Esta reunión está siendo grabada. Listo. Quiero que calculemos el momento de inercia, calcular de una barra de longitud L que va a girar en torno a un eje que se encuentra en el extremo de la barra, si la barra tiene una densidad lineal de masa igual a K, una constante, K sub 0, vamos a llamarle por X, donde X se mide desde el extremo de la barra. ¿Qué haríamos para calcular ese momento de inercia? Ideas. Vamos a escribir ahí pasito a pasito. Lo primero que hacemos es expresar el momento de inercia diferencial. Es decir, el diferencial de inercia de todo el sistema va a corresponder al producto de la distancia radial al cuadrado por un diferencial de masa. Es decir, vamos y tomamos un diferencial de masa, es decir, un pedacito de toda esta barra, y en ese pedacito va a estar contenido un diferencial de masa. Pero como es una distribución longitudinal, nosotros decimos que ese pedacito o ese poquito de masa está contenido en un pedacito de longitud de la barra. Pero además, como la longitud de la barra está sobre el eje X, también podemos decir que DL, o un pedacito de longitud, un diferencial de longitud, es lo mismo que un diferencial del eje X. Ahora sí. ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿Cómo planteamos este DM? Nosotros lo primero en que tenemos que fijarnos es en qué tipo de distribución es, longitudinal. Entonces lo que hay es una densidad lineal de masa. Densidad lineal de masa. ¿Cómo se define la densidad lineal de masa? La densidad lineal de masa, mu, o el nombre que usted le quiera dar, es la cantidad diferencial de masa contenida en un diferencial de longitud. Por lo tanto, este diferencial de masa yo lo puedo escribir como el producto de U por dl, siendo U la función que me dan, que define la distribución no uniforme, esto es no uniforme. Esto sería K sub 0 por X por dl, que es lo mismo que un diferencial de X. Así que el diferencial de masa es una constante K sub 0 por X por dx. Ahí tenemos el diferencial de masa expresado. ¿Y cómo es R? La distancia R se mide desde el eje hasta la masa, pero da lo mismo
que la distancia medida por la variable x. Por lo tanto, R es igual a x. En otras palabras, mi diferencial de inercia va a ser x al cuadrado por el diferencial de masa, que es k sub 0 x de x. En conclusión, el diferencial de inercia de un pedacito de la barra es k sub 0 x al cubo de x. Segundo paso, integramos para calcular el momento de inercia total. ¿Cómo hacemos eso? Si tenemos que DI es K sub 0 x al cubo de x, ahora tenemos que sumar todos los diferenciales asociados a cada uno de los diferenciales de masa para poder encontrar el momento de inercia total. Ahora, ¿dónde voy a tomar el primer pedacito de barra? Lo voy a tomar aquí al inicio. ¿Dónde voy a tomar el último? Acá al final. ¿Qué variable estoy integrando aquí? Estoy integrando la variable x. Por lo tanto, me pregunto, aquí en esta posición, ¿cuánto vale x? Como se mide desde aquí, aquí me dan la referencia, aquí x vale 0. ¿Y cuánto vale x acá? De aquí hasta acá, esa longitud es L. Entonces voy a integrar de 0 hasta L. ¿Cuánto sería la inercia total? K sub 0, L a la cuarta sobre 4. Y ese sería el momento de inercia total. ¿Alguna pregunta? ¿Y cómo puedo saber el momento de inercia de algo si no es una función? Solo me dicen que no es uniforme. Si te dicen que no es uniforme, tienen que darte la función. Es imposible calcularlo si no te dan la función, porque hay 1.000.000 de maneras diferentes para distribuir la masa de manera no uniforme. Sin la función no puedo saber dónde está cada parte de la masa y por lo tanto no puedo saber la inercia. Necesitas una función. Si es uniforme, entonces mu o la densidad no es una función, sino es un número, así que ahí ya no hay que preocuparse, porque en el caso de que fuese uniforme, U es simplemente M sobre L. Te dan la masa total y te dan la longitud total, bueno, así reemplazas U. Es decir, U, donde lo reemplazamos aquí, ya no va a formar parte de la integral porque esta parte de aquí no está, no hay dependencia de la variable X. ¿Sí me explico? Ya, en el grupo mandé un ejercicio donde me hacen comparar una que es uniforme con otra no uniforme y no me dan función. Deja ver. Ya, eso no se puede responder. ¿Por qué? Te lo explico. A ver, déjame ver si pasa por el centro. Sí, es verdad, no se puede responder. A ver, yo te voy a poner el ejemplo. Aquí está el eje. Si una barra es uniforme, tú tienes un diferencial de M aquí y un diferencial de M acá, ambos a una distancia R cualquiera, y son simétricos, entonces el momento de inercia de este es DI, el de acá también es DI, y está asociado a ¿qué cosa? A R cuadrado por DM. Pero ¿qué pasa si tú, por ejemplo, tienes una distribución no uniforme donde yo te digo que la masa está más concentrada en los extremos que acá, cerca del eje? Entonces, el momento de inercia que aportan estas masas que están cerca del eje son menores al momento de inercia que aportan estas masas que están acá cerca del eje. ¿Por qué?
Porque lo que ha ocurrido es que la masa que estaba más concentrada aquí se fue para los extremos. Por lo tanto, en comparación con eso, ¿qué afecta más? ¿La reducción de estas masas para radios pequeños o la reducción de estas masas para radios grandes? Perdón, o el aumento de estas masas para radios grandes. Poniéndote solo un ejemplo, por ejemplo, aquí tú tenías 1 kilogramo por metro. Acá tú tienes ahora 0.5 kilogramos por metro, pero se te fue ese 0.5 restante acá a 1.5 kilogramos por metro. Pero este tiene un radio mayor y como ese radio lo elevo al cuadrado, este aporte va a ser más significativo que esta reducción. En comparación de esto con esto, este momento de inercia va a ser más grande, porque la masa se ha corrido hacia afuera. ¿Me explico o no me explico? Deja poner un ejemplo más sencillo. Aquí va a estar el eje de rotación. Y voy a representar esa distribución con masas puntuales. Es decir, te voy a poner aquí una masa de 1 kilogramo a una distancia de 1 metro. Una masa de 1 kilogramo a una distancia de 1 metro. Una masa de 1 kilogramo a una distancia de 1 metro, acá 2 metros, y acá 2 metros. Solo lo estoy haciendo para ilustrarlo. Ya, ¿cuál es la masa total de este sistema? 4 kilogramos, ¿verdad? Y mira cómo está distribuida. Cada metro pongo una masa de 1 kilogramo. Eso asemeja a una distribución uniforme. Si aquí pongo otra masa de 1 kilogramo, bueno, también pongámosle 5 kilogramos en total. Ahora, ¿qué sería una distribución no uniforme? Es decir, ¿cómo yo compararía esto con el caso de acá? En el que te dije que la mayor cantidad de la masa se iba hacia los extremos de la barra. Significaría, por ejemplo, que acá, ahora a brazos de 2 metros, tengo 1.5 kilogramos y al brazo de 1 metro simplemente le dejo lo que resta, 0.5. 0.5 kilogramos y acá 1.5 kilogramos. 2 metros, 1 metro. Listo. ¿Cuánto vale el momento de inercia acá? Sería 1 kilogramo por 1 metro. Eso se repite 2 veces del lado acá, 1 metro al cuadrado. Lo multiplico por 2, más 1 kilogramo por 2 metros de radio, 2 al cuadrado. Eso se repite 2 veces del lado de acá también, multiplico por 2. ¿Cuánto me queda? 2 más 8, 10. Ese es el momento de inercia. ¿Qué ocurre acá? Acá tengo 1.5 kilogramos a 2 metros. Se repite 2 veces por 2. Más, ahora tengo 0.5 kilogramos a 1 metro. Eso se repite 2 veces. ¿Cuánto da eso? Tengo 8 por 1.5, 12. ¿Estamos de acuerdo? Y acá tengo 2 por 0.51, me da 13. ¿Sí ves? El momento de inercia acá, cuando la masa se fue a concentrar a radios más grandes, aumentó. Pero ¿qué pasaría si hubiera pasado lo contrario? Si en vez de irse la masa a concentrarse en los radios más grandes, se hubiese concentrado en los radios más pequeños. Es decir, yo ponía aquí 2 masas a 1 metro de distancia de 1.5 y 2 masas a 2 metros de distancia del resto, 0.5. Si uno que en los 3 tengo la misma masa y el mismo brazo total entre los extremos. Pero ¿qué va a pasar con el momento de inercia acá? Aquí tengo 0.5 por 2 al cuadrado, eso se repite 2 veces, más 1.5 por 1 al cuadrado, se repite 2 veces. Ese momento de inercia sería 8 por 0.5, 4, más 1.5 por 2, 3, 7. Si ves que te dio menos
que el de distribución uniforme y por ende también menos que el de distribución concentrada a radios mayores. ¿Sí me explico la idea? Que depende de cómo esté distribuida la masa, para yo conocer, pues, si la distribución uniforme tiene mayor inercia o menor inercia que la distribución no uniforme. Entonces, esa pregunta está errónea, no se la puede responder si no me dicen la manera en que está distribuida. ¿Se entiende la idea? ¿O no? Sí, sí, sí. Sí, entonces esa pregunta no se puede responder. Tenían que haberte dicho, por ejemplo, si te hubieran dicho esto. Si te hubieran dicho que la densidad lineal de masa en esa distribución era una constante sobre X. ¿Qué significa esto? Y X se medía desde aquí. ¿Qué significa esto? Sobre X cuadrado. Que si tú te vas cada vez más lejos de este eje, ¿qué pasa con la densidad? Disminuye, ¿sí o no? Eso significa que la masa está más concentrada ¿dónde? Aquí cerquita, a radios más chiquitos. Eso te hace que la inercia sea menor. Pero en cambio, si te dicen que la distribución tiene una densidad así, significa que mientras más lejos te vas del eje, hay mayor concentración de masa. La masa está concentrada por acá, a radios mayores. Entonces, si yo llamo I sub 0 a la inercia del momento de la barra uniforme, a esta I sub 1 y a esta I sub 2, I sub 1 va a ser menor que I sub 0, pero I sub 2 va a ser mayor que I sub 0. Así que depende de cómo está distribuida. ¿Estamos? Sí, entonces siempre deben darme la distribución de la... Así es, si no, no puedes saber cómo está distribuida. Y por lo tanto no puedes saber a qué radios hay mayor concentración de masa y cómo se afecta la inercia, que depende de la distancia radial. Vamos con otra pregunta. A ver, tenemos la siguiente barra. Que gira sobre un eje así, la barra está horizontalmente. Y en ese instante, nosotros queremos saber el torque que efectúa la gravedad sobre esa barra. Y me dicen que demuestre que el torque producido por la gravedad en cada diferencial a lo largo de la barra es igual al torque efectuado por su peso actuando en el centro de masa. ¿Dónde es el centro de masa de esta barra? Digamos que esto es longitud L. Ah, caramba. ¿Dónde es el centro de masa de esa barra? Aquí medio, ¿verdad? A L medios. Digamos que la barra tiene masa M. Entonces, si yo digo que el peso de esa barra actúa justo en su centro de masa, vamos a llamarle F a esa fuerza.
Digamos que la masa es de 20 kilogramos y la longitud de la barra es de 1 metro. ¿A qué es igual la fuerza que actúa sobre, la fuerza gravitacional que actúa sobre la barra? Es la masa de 20 kilogramos por la gravedad, 9.81. ¿Cuánto es eso? $196.2 newtons. Ahora, ¿cuál es el brazo de palanca medido desde el punto de rotación, desde el eje de rotación hasta el punto de aplicación de la fuerza en el centro de la gravedad? Perdón, en el centro de masa. Ese R es este de aquí. ¿Qué ángulo forma R con la fuerza? 90 grados. Por lo tanto, el torque que produce la fuerza en el centro de masa sería L medios por la fuerza F por seno de 90. ¿Y en qué dirección apuntaría el torque? Recuerde, torque es R cruz F. R, dedos, F, palma. ¿Hacia dónde apunta su pulgar? Hacia adentro. Hacia adentro. ¿Por qué tiene que apuntar hacia adentro el torque? Porque esto va a girar así. Enrolle sus dedos con su pulgar hacia adentro, alrededor del pulgar, y verá que sus dedos hacen este movimiento. Eso significa que el sistema tiende a girar así. Y eso tiene sentido. El peso va a hacer que la barra caiga, girando sobre este eje. Listo. ¿Cuánto sería entonces esto? El torque de la fuerza actuando en el centro de masa sería 0.5 por la fuerza de 196.2. Eso es 98.1 newtons metros hacia adentro. Ahora, veamos si es correcto considerar para el torque que produce este peso ubicar la fuerza en el centro de masa, porque nosotros sabemos que en realidad, en un análisis detallado, el peso actúa sobre cada diferencial de masa, ¿sí o no? Si aquí yo tengo un diferencial de masa, aquí hay un peso diferencial, por decirlo así, un DF. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Perfecto. Entonces, volvamos a hacer el dibujito. Tenemos el pivote. Aquí tenemos la barra. Longitud L, masa M. Entonces yo digo, bueno, analicemos un pequeño diferencial de masa. Este dm está contenido, aquí ponemos el eje radial R, está contenido en un pedacito de longitud de la barra, que es en realidad también un pedacito del eje radial de R. Ahora, ¿qué fuerza actúa sobre ese diferencial de masa? Un DF. ¿A qué va a ser igual ese DF? A la gravedad por el diferencial de masa. Y como es una distribución uniforme, ese diferencial de masa, ¿cómo lo puedo expresar? A partir de la densidad lineal de masa. La densidad lineal de masa se define como el dm concentrado en un diferencial de longitud. Pero otra vez, como es uniforme, esto también es masa total sobre longitud total. Así que analizando esta parte de aquí, yo puedo escribir el diferencial de masa como la razón entre la masa total para la longitud total por un diferencial de longitud. Pero ese diferencial de longitud es lo mismo que un dr, así que dm queda finalmente masa total, si quieren pongamos los numeritos, 20 sobre 1 por dr. Eso sería 20 dr. ¿Cuánto sería entonces el diferencial de fuerza? El diferencial de fuerza sería 9.81 por 20 por dr. Eso es 196.2 dr. Eso es df. Ahora sí, yo digo, bueno, este diferencial de fuerza va a producir un torque diferencial que va a ser el producto cruz entre R
y el vector diferencial de fuerza. Esta distancia radial es un R cualquiera. ¿Qué ángulo forman el vector radial y DF? 90. Entonces esto se convierte en R por DF por seno de 90. Y eso es 196.2 R de R. ¿Qué me resta hacer? Integrar. ¿De dónde a dónde voy a integrar? Desde donde comienza la barra en R igual 0, porque R es la variable que estoy integrando, hasta donde termina la barra en R igual L. Entonces voy de 0 a L. ¿Cuánto sería el torque total? 196.2 por L cuadrado sobre 2. Pero como L es 1, me queda un medio, y eso me queda 98.1 newtons metros. Si hago la regla de la mano derecha, me vuelve a quedar hacia adentro. Entonces, ¿qué ocurrió? Da lo mismo ubicar la fuerza o el peso total en el centro de gravedad y calcular ese torque, a calcularlo distribuyendo el peso a lo largo de toda la barra. Sí, es exactamente igual. Por lo tanto, es más práctico utilizar esto. Si yo tengo una barra y quiero saber el torque que produce su peso, sencillo. Si es una barra uniforme, ¿dónde está su centro de gravedad o su centro de masa? Justo en el centro de la barra. Calculo su peso y ahí en ese punto va a estar actuando su peso. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Sí? Perfecto. Considere una esfera de masa M igual a 10 kilogramos y radio R igual a 20 centímetros, que puede girar sin fricción alrededor de un eje que pasa por su centro. En el extremo inferior de la esfera se ubica un bloque de 2 kilogramos una bala impacta al bloque con una velocidad inicial de 200 metros sobre segundos. La velocidad de salida de la bala es 50 metros sobre segundos y su masa es 0.1 kilogramos. Determine la máxima posición que alcanza el bloque.
Entendamos este ejercicio. Este ejercicio es interesante porque mezcla varias cosas. En cierto aspecto es algo parecido a lo que habíamos analizado la clase anterior, pero tiene algo adicional. A ver, tenemos esto. Tenemos una esferita. Esta esfera tiene características uniformes. Y hay un eje que pasa por aquí, por su centro. Este es el eje de rotación. Quiere decir que alrededor de este eje puede girar el sistema. Aquí en el extremo inferior yo voy a colocar un bloquecito. Este bloque tiene masa m minúscula. Aquí tenemos un radio R, el radio de la esfera. La masa de la esfera es m mayúscula. Y vamos a disparar una bala con una velocidad inicial. Cuando sale la bala, lleva una velocidad final y además ha transferido energía a este sistema de manera que el sistema va a rotar hacia allá. Lo que queremos saber, como este sistema rota, es cuál es la altura máxima que alcanza el bloque por el impulso que va a ejercer esta bala al chocar. ¿Se entiende la idea del ejercicio? ¿Qué es lo que queremos hallar? ¿Sí? ¿No? Sí, el bloque está pegado al borde de la esfera, ¿verdad? Sí, el bloque está pegado al borde de la esfera. Los mares no se sueltan el uno del otro, están ahí. Y despreciamos también la fricción. Toda fricción es despreciada allí. Entonces, ¿cómo empezamos este ejercicio, muchachos? Recuerden, como no hay fuerzas externas, lo primero que tenemos que considerar es que se va a conservar el momento. El momento angular se conserva. Es decir, el momento antes de la colisión es igual al momento después de la colisión. ¿Y para qué me sirve calcular o efectuar este análisis? Porque a partir de esto yo puedo saber la velocidad angular con que inicia el sistema, con que empiece el sistema a rotar. Ojo, el sistema ya no incluye a la bala porque la bala se fue. Una vez que yo ya sé la velocidad con que inicia el sistema o con que empieza a rotar, velocidad con que empieza a rotar, lo próximo que yo voy a hacer es, ¿cómo relaciono el cambio de posición de esa masa? ¿Cuál es la manera más fácil de relacionar ese cambio de posición? Con el centro de masa. Con un análisis de energías. ¿Qué pasa con la energía potencial de la esfera? ¿Se modifica? ¿El centro de masa cambia de posición en la esfera cuando rota? ¿Sí o no? No, porque está en el centro. No, porque está en el centro. Si queremos buscarle una explicación a eso, sería esto. Aquí está el centro, consideremos dos partículas, una aquí y una acá. Así como imaginemos que esto rota 90 grados. Así como esta partícula aumenta su energía potencial porque termina acá al final, esta partícula disminuye su energía potencial porque termina aquí al final. Eso compensa la energía que ganó el de acá con la que perdió el de acá. Así que la energía de la esfera sigue siendo la misma, la energía potencial. Pero la de la masa no, la del bloquecito aquí. Esta ganó energía potencial y eso se debió a ¿qué? A la energía cinética que había al inicio después de la colisión con la bala. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, mi segundo punto a tener en cuenta es la conservación de la energía. ¿Estamos claros hasta ahí, chicos? Por favor, preguntas. Pero se conserva la energía del disco.
La de la bala no, ¿verdad? No, ya la de la bala, una vez que la bala sale del sistema, ya la bala no cuenta como parte del sistema. Todo lo que hacemos es analizar la energía la bola con la masita de aquí. Eso es todo. ¿Estamos? Listo. Yo les voy a anotar aquí los datos. Quiero que ustedes hagan el planteamiento. Ustedes se van a tomar 10 minutos para intentar resolverlo y luego lo vamos a resolver juntos. Cualquier duda, cualquier cosa que ustedes deseen que se aclare mientras van resolviendo el ejercicio, me dicen nomás que yo estoy aquí atento con ustedes. Ya. Voy a poner aquí. Masa de la esfera. Eso es 10 kilogramos. Radio de la esfera es 20 centímetros. Recuerden que esto va a estar en metros. La masa del bloque, M, va a ser de 2 kilogramos. La del bloque. Para la bala, voy a ponerle M sub B, la masa de la bala es de 0.1 kilogramos. La velocidad inicial de la bala es de 200 metros sobre segundos. La velocidad final de la bala después de la colisión es de 50 metros sobre segundos. Listo, ahí tienen todos los datos. Voy a ponerle pausa a la grabación. La grabación se ha detenido. Todo suyo, muchachos. Trabajen, me avisan cualquier duda que tengan. Son 9:15. Vamos a las 9:20 hacemos una revisión del planteamiento para ver cómo vamos con el planteamiento. Tienen 5 minutos para tratar de plantear la conservación del momento angular y la conservación de la energía. Comencemos. ¿Cuál es la inercia del bloque? mr cuadrado. ¿A qué distancia radial del eje se encuentra? Al radio de la esfera. Entonces sería masa del bloque por r al cuadrado. Esa es la inercia del sistema. Si la bala se hubiese quedado aquí pegada al bloque, ahí también tendríamos que añadir ¿qué cosa? La inercia aportada por la masa de la bala. Listo. Cualquier pregunta me dicen, por favor. Por el seno del ángulo entre B y R. ¿Cuál es el ángulo entre B y R en este caso? 90. Listo. Esto sería el momento angular inicial con la velocidad inicial. Y el momento angular final, pero solo hablando de la bala, sería M, B final de la barra, por R, por seno del 90 también, porque sigue allí. Profe, o sea, en el planteamiento de cantidad de... Primero, conservación del momento. Momento angular va a ser igual a momento final. A ver, perdón, momento inicial va a ser igual al momento final. ¿Cuál es el momento inicial? Momento inicial de la bala más el momento inicial del sistema. Igual a momento final de la bala más momento final del sistema. Ahora, ¿cuál es el momento inicial del sistema? 0. 0, ¿verdad? Porque no tiene velocidad angular. Listo, entonces tendríamos m de la bala, velocidad inicial de la bala, por r por seno de 90, igual a momento final de la bala, que sería m de la bala, velocidad final de la bala, por r por seno de 90, más el del sistema, ¿cuánto sería? Momento de inercia del sistema por velocidad angular del sistema.
Ahora, ¿cuánto es el momento de inercia del sistema? El de la esfera. El de la esfera más el del bloque. Ajá, lo que habíamos puesto acá. 2/5 de m por radio de la esfera al cuadrado más la masa del bloque por r cuadrado. Ahí tenemos el momento de inercia del sistema. Listo. ¿Cuánto sería W entonces? Esto es 1. Esto es 1. Podríamos escribirlo de esta manera. El cambio del momento de la bala, que sería mb, la masa de la bala, por el radio, por velocidad inicial, menos velocidad final, sobre el momento de inercia del sistema. Entonces, la masa de la bala era 0.1. El radio era 0.2. La inicial es 200, ¿verdad? La final es 500. Y el momento de inercia es 2/5 de la masa. ¿Cuánto es la masa de la esfera? 10. 10. 10 por 0.2 al cuadrado más la masa del bloque, que es 2, por 0.2 al cuadrado. Ahí estamos bien, ¿verdad? mr delta b, y acá tendríamos 2/5 mr cuadrado más mr cuadrado. Listo. $12.5 radianes sobre segundos. ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí. Ya. ¿Qué hacemos entonces en el punto 2? Ya la bala se fue, solo tenemos nuestro sistema con una energía cinética rotacional asociada a esta velocidad. Entonces, ¿qué tenemos al inicio en el sistema? Aquí, conservación de energía en el sistema. Es cinética inicial rotacional más potencial gravitacional inicial igual a cinética final rotacional más gravitacional final. ¿Cuánto va a ser la cinética final? 0. 0, ¿verdad? Entonces, la cinética inicial va a ser igual al cambio de energía potencial del sistema. Pero ese cambio de energía potencial del sistema, que sería U final menos U inicial, es el cambio de energía potencial de la esfera más el cambio de energía potencial ¿de quién? Del bloque. ¿Cuánto cambia la energía potencial de la esfera? 0, porque su centro de masa no se mueve. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Por qué se hace 0 la rotación al final? Porque como queremos saber hasta qué punto avanza, ¿cuándo deja de avanzar? Cuando se detiene, ¿verdad? Cuando toda la cinética se convirtió en potencial, entonces la energía cinética final es 0. Ese es el alcance máximo que tiene el bloque. ¿Sí estamos? Sí. Ay, me olvidé de poner a grabar de nuevo. Bueno, ya ahorita hacemos un inicial, que es 1/2 del momento de inercia del sistema por la velocidad angular al cuadrado. Igual, ¿qué sería esto? Como solo estamos analizando el cambio de energía potencial del bloque, sería la masa del bloque, m, multiplicada por la gravedad, por el cambio de posición en Y. Listo. ¿Cuánto sería el cambio de posición en Y del bloque? Un medio del momento de inercia del sistema. ¿Cuánto nos sale este momento de inercia? Calculemos el momento de inercia solamente. 0.24.
0.24. Eso, ¿verdad? Sí, 0.24 por la velocidad angular que nos salió 12.5 al cuadrado, dividido para la masa del bloque, que era 2, por la gravedad 9.81. ¿Cuánto es eso? .95 metros. Listo. ¿Qué tal si me hubieran pedido el ángulo máximo de deflexión respecto a la vertical? Es decir, el bloquecito estaba aquí y termina por acá. Con respecto a la vertical, hay un ángulo máximo de deflexión. ¿Cómo calcularíamos eso? Recuerde que esto de aquí es R y esto de acá también es R. Pero si yo proyecto esto de aquí, la diferencia entre R y esta distancia de acá sería delta Y, el cambio de posición vertical que acabamos de calcular. ¿Estamos de acuerdo? Así que si a esta distancia de aquí la llamamos D, ¿cuánto valdría D? D valdría R menos delta Y. R valía... miren algo importante. Aquí está correcta el gráfico aquí, según lo que calculamos. ¿Cuál sería la conclusión en este caso? No me había percatado del resultado, del valor del ¿Cuánto era el radio? Miren el resultado acá, 0.95. ¿Cuál es la altura máxima que puede alcanzar esto de aquí? Desde este nivel de referencia. ¿Cuál es el delta Y máximo? Hasta acá. Ese delta Y máximo sería ¿cuánto? 2 veces R. Y 2 veces R es 0.4 metros. ¿Sí o no? ¿Estamos de acuerdo? Ya. ¿Sí o no? Repito. Déjenme hacer el dibujito nuevo. Es que no me había percatado el resultado. A ver. Aquí tenemos el bloquecito. Nosotros decimos, bueno, si esto sube, puede subir quizás hasta esta altura, por aquí, ignorando los resultados que tenemos allá. Dependiendo de la cantidad de energía cinética inicial, esto puede subir hasta esta altura, más arriba, o incluso podría llegar acá. Si a esto de aquí, la diferencia entre este R y el delta Y, lo llamamos D, ¿cuál sería el delta Y máximo? Cuando logra llegar hasta la parte más alta de la esfera, es decir, logra dar media vuelta. Ese delta Y máximo sería ¿qué cosa? Si va de aquí hasta acá, eso 2 veces el radio. ya, pero para nuestro ejemplo, con el radio 0.2, ¿cuál es el delta Y máximo? 0.4 metros. ¿Y cuánto nos salió? 0.95. Lo que implica que este no solo que llega hasta acá arriba, sino que sigue dando vueltas. Es decir, nos podrían preguntar, ¿el bloque logra dar vuelta completa? Sí, porque logra sobrepasar el delta Y máximo. El sistema tiene la energía suficiente no solo para que el bloque avance hasta por acá, sino que dé la vuelta completa. Ahora, me podrían decir, por ejemplo, ¿cuál debe ser la velocidad de la bala, la velocidad inicial de la bala, considerando que sigue saliendo a, ¿cuánto salía? A 50 metros sobre segundos? ¿Cuál debería ser la velocidad inicial para que el bloque justo alcance a llegar hasta aquí arriba? Entonces hacemos el análisis inverso. ¿Cuánto tiene que ser nuestro delta Y? 0.4 o 2 veces R.
Listo, con ese delta Y, ¿qué hacemos? Sacamos la velocidad angular que tiene que tener el sistema para que se dé eso. Listo, con esa velocidad angular volvemos al planteamiento de conservación del momento. ¿Y qué sacamos? La velocidad inicial que debería llevar la bala para que el bloque alcance justo a llegar a la parte más alta. ¿Sí, sí me explico? Pregunten, por favor. Cualquier duda que tengan, háganla y la analizamos. Profe, si hubiera sido con una cuerda, ahí utilizaría la fórmula de... Profe, si hubiera sido en vez de una cuerda, ahí utilizaría la fórmula de R por M y por la velocidad. Sí, porque ahí ya no tendrías, obviamente considerando una cuerda de masa despreciable, lo único que tendrías girando es el bloquecito. Pero en ese caso, más que irte por el análisis rotacional, ya básicamente sería un análisis lineal, que es el de una cuerdita y un bloquecito y le impactas una bala. Eso más que hacerlo, bueno, lo puedes hacer como un análisis rotacional, pero se te van a simplificar ciertas partes y te va a volver a quedar como una conservación del momento lineal. Te va a quedar lo mismo. Maya. ¿Sí? Ya. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? A ver, vamos a resolver otro ejercicio. Había uno que tenía por acá que no lo habíamos hecho. Es por acá. Dice, el mecanismo de la figura sirve para sacar una caja de 50 kilogramos con provisiones de la bodega de un barco. Una cuerda está enrollada en un cilindro de madera que gira sobre un eje metálico. El cilindro tiene un radio R de 25 metros y un momento de inercia I de 2.9 kilogramos por metros cuadrados, alrededor del eje. La caja cuelga del extremo libre de una cuerda. Un extremo del eje pivotea sobre cojinete sin fricción. Una manivela está unida al otro extremo. Cuando se gira la manivela, el extremo del mango gira alrededor del eje en un círculo vertical de radio 0.12 metros, el cual gira y la caja sube. ¿Qué magnitud F aplicada tangencialmente a la manivela se necesita para levantar la caja con una aceleración de 0.8 metros sobre segundos? Pueden despreciarse la masa de la cuerda, así como los momentos de inercia del eje y de la manivela. A ver, vamos dibujando ese sistema por partes para que se entienda un poquito mejor. Primero, dibujemos el sistema del cilindro y la cuerda. Nosotros tenemos aquí el cilindro. Alrededor de ese cilindro está enrollada una cuerda y de esa cuerda cuelga una caja. Sobre esa caja actúa su peso y actúa la tensión. Y yo quiero que esta caja suba según el enunciado con una determinada aceleración. ¿Estamos de acuerdo? Aquí hay un radio R. Este sistema tiene un momento de inercia del cilindro. Entonces, yo puedo hacer aquí un análisis dinámico para relacionar esta aceleración con la aceleración angular. ¿Por qué? Porque la aceleración de la caja va a ser la aceleración tangencial del sistema y esa aceleración se relaciona con la angular. Hago un análisis dinámico de sumatoria de torques igual a masa por aceleración angular. Pero este sistema además está unido a una manivela. Déjenme hacer
el dibujito acá. Así como en el extremo del cilindro actúa una tensión hacia abajo, con un brazo de palanca R medida desde el eje de giro, sería el radio del cilindro. Si ven el gráfico de aquí, aquí hay una manivela que tiene un radio más chiquito, 0.12. Y esa manivela que tiene un radio R minúscula, le voy a poner, sobre ella se efectúa una fuerza F. Yo quiero saber precisamente cuánto debe ser esta fuerza F para que la aceleración sea la que me dan aquí. Esta fuerza F produce también un torque, pero a este radio. Esta tensión produce un torque a este radio. Y a partir de eso es que hacemos sumatoria de torques igual. Aquí creo que puse mal, esto no es masa, esto es inercia. A inercia por aceleración angular. Entonces, ya teniendo esa idea, ¿me cachan la idea ahí del sistema? ¿Sí o no? Profe, el bloque está Sí. bajando o subiendo. Está subiendo. Por eso la tensión actúa hacia acá, mientras la aceleración actúa hacia arriba. Ahora, esa tensión obviamente trata de hacer que esto gire para acá, que se caiga. El peso del bloque trata de hacer que esto se caiga para acá. Pero esta fuerza aplicada de esta manera, ¿qué trata de hacer? Que esto gire así. Es decir, mientras el peso del bloque trata de que esto caiga, la fuerza que ejercemos en el borde de la manivela trata de que esto gire así. Como el sistema se va a acelerar hacia allá, obviamente este torque producido por la fuerza F tiene que ser mayor que el torque producido por la tensión T. ¿Estamos de acuerdo? Sí, ahí sí. Ya, perfecto. Ahora sí, déjenme hacer este dibujito a un ladito. Comencemos. Bueno, comencemos el análisis de acá para ver cuánto vale esta tensión. Entonces tenemos el bloquecito. El bloquecito tiene un peso mg. ¿Cuánto vale este peso? Masa del bloque es 50, la masa de la caja, 50 por 9.81. Eso es 490,5. 490.5, perfecto. Acá arriba viene la tensión y hacia allá va la aceleración. Por tanto, sumatoria de fuerzas en Y igual a masa por aceleración, teniendo una consideración positiva hacia allá, entonces tendría que tensión menos mg igual a masa por aceleración. Así que la tensión sería el peso más la masa que es 50 por la aceleración que me piden, que es 0.8. ¿Cuánto es eso en total? 530.5 newtons. Confirmen eso, por favor. Sí, sí da. Sí, denme un minutito, por favor.
Ya. Ahora sí, una vez que ya hacemos el análisis para calcular la tensión, ahora nos vamos al análisis de torques. Vamos dibujando de nuevo este cosito. A ver. Tenemos la tensión que en el borde del cilindro actúa hacia abajo, ¿cierto? Y el radio de acción de ese torque es este. Va hacia acá. ¿Hacia dónde se produce el torque producido por esta tensión? Vamos a llamarle torque 1. ¿En qué dirección? Hacia afuera. Exacto, dedos hacia acá, palma hacia abajo, pulgar hacia afuera. Porque esto obviamente trata de hacer que gire así el sistema. Ahora, la fuerza está actuando sobre el extremo de la manivela de manera tangencial, pero la manivela tiene un radio más chiquito. ¿Este radio del cilindro cuánto era? 0.25. ¿Y cuánto vale el radio de la manivela? 0.12. Y aquí va a actuar la fuerza F. Listo. ¿Qué dirección tiene el torque producido por la fuerza F? Vamos a llamarle torque 2. R va hacia abajo, F va hacia la izquierda. ¿Hacia dónde va el torque? Va hacia adentro, porque esto trata de que gire así. Ahora sí, como sabemos que esto va a estar subiendo por la aceleración, que aquí se convierte en una aceleración tangencial, y por lo tanto va a producir una aceleración angular en este sentido, tomemos el positivo para allá. Entonces decimos, sumatoria de torques es igual al momento de inercia del sistema por la aceleración angular. Torque 2, que va en la misma dirección, menos torque 1, que va en dirección opuesta, es la inercia del cilindro por la aceleración angular. Listo. ¿Cuál es el torque 2? El torque 2 es el que produce esta fuerza, F por R por seno de 90, menos el torque 1 es el que produce la tensión, tensión por R grande por seno de 90. El momento de inercia del cilindro por la aceleración angular, pero la aceleración angular se relaciona ¿cómo? Con la tangencial que ya conocemos. A sobre, ¿qué radio? ¿El radio chiquito o el radio grande? ¿En qué punto conoce la relación tangencial? El radio grande. En el radio grande. Así que sería A sobre radio grande. Perfecto. Queremos saber F. Entonces tendríamos que F es inercia del cilindro por A sobre R más tensión por R. Esto se hace 1, esto se hace 1, dividido para R chiquito. El momento de inercia del cilindro me dicen que es 2.9. La aceleración la llamo, bueno, la aceleración la dan, es 0.8. Sobre R, el radio del cilindro es 0.25, más la tensión, ¿cuánto es? 530.5, por R grande, que es 0.25, dividido para R chiquita, que es 0.12. ¿Cuánto vale F? Confirmen hasta allí. Preguntas, por favor.
¿Preguntas hasta ahí, chicos? ¿Me preguntas? No. ¿No? Rodar sin deslizar. Tómense 4 minutos para pensar en ese planteamiento y luego lo resolvemos. Profe, ¿cómo es el sistema? ¿Puede repetir? Ya. Aquí tenemos una esferita. Esa esferita tiene un eje sin fricción que pasa por aquí, por su centro. A través de ese eje puede rotar. Pero mientras rota, no solo que hace eso, sino que se traslada, ¿verdad? Su centro de masa adquiere una velocidad debido a la tensión que está actuando aquí. Entonces, esto está rotando mientras está avanzando. Este tiene un radio R1. Listo. Esa cuerda pasa por la polea y por el lado de acá sostiene este bloque. El sistema se va a acelerar hacia abajo y quiero saber cuánto es esta aceleración. Considerando que aquí va a ocurrir una fricción que es la que hace que esto gire, pero que esa fricción es suficiente para que el bloque ruede sin deslizar. ¿Qué significa? ¿Qué condición debe cumplirse para que ruede sin deslizar? Que la velocidad en el punto más bajo de la esfera, la velocidad tangencial, tiene que ser igual a la velocidad del centro de masa.
Y como la velocidad tangencial va a ser omega sobre el radio de la esfera, entonces la velocidad del centro de masa va a ser esa. Tómense unos minutos, piensen en su planteamiento y lo resolvemos. A ver, muchachos, ¿cómo vamos? Esta velocidad total. Una así, ¿verdad? ¿Cuál es una perpendicular a esta velocidad total? Una así, perdón. ¿Cuál es una perpendicular a esta velocidad total? ¿Dónde se cruza? Donde intersectan todas las líneas, ese es el centro de masa instantáneo. Ese es el centro de rotación instantánea. Ajá, este es el, bueno, eje de rotación instantáneo. Entonces, ¿dónde está el eje de rotación? Acá. Por lo tanto, me pregunto, ¿qué fuerzas realizan torque? Porque aquí voy a hacer una ecuación de sumatoria de torques igual a momento de inercia por aceleración angular. Entonces, esta masa actúa en el centro de acá. Aquí hay un brazo de palanca, sí, pero ¿qué ocurre con el brazo de palanca y la fuerza? Con respecto al peso. El brazo de palanca va hacia arriba y el peso va hacia abajo. Son antiparalelos. ¿Cuánto va a valer el producto cruz que describe al torque? Cero. Cero. Y para la normal, también cero. Es decir,
ni el peso, ni la normal realizan torque, así que no me interesan ahí en mi análisis. Ni el peso ni la normal efectúan torque. La fuerza de rozamiento efectúa torque para este eje de rotación instantáneo. Sí. Para este eje de rotación, ¿cuánto es el brazo de palanca? No, pues sería 0. El brazo de palanca sería 0. Entonces la fuerza de rotación, considerando el eje de rotación instantáneo, es 0. Pero la tensión realiza torque considerando este eje de rotación instantáneo. Ahí sí, Está así. ¿Por qué? Porque desde aquí hasta acá, es un radio. sí hay un brazo de palanca. ¿Y en qué dirección produce torque eso? Aquí va R y acá tenemos la tensión, la fuerza. Tensión 1, específicamente. ¿Hacia dónde va el torque? Hacia adentro. Porque esto obviamente trata de hacer que el sistema gire así. Por lo tanto, la única fuerza que produce torque es T1. Entonces tendríamos el torque producido por la tensión 1 es igual al momento de inercia de la esfera multiplicado por la aceleración angular del sistema. Pero como todo lo vamos a dejar en función de nuestra aceleración tangencial, ¿cómo escribo esa aceleración tangencial? Aceleración sobre radio. Exactamente. Entonces tendríamos el torque de la tensión 1 sería tensión 1 por R de la esfera. A eso le llamamos R1, ¿verdad? Sí, por R1. ¿Qué ángulo forma R y tensión? 90 por seno de 90 es igual al momento de inercia de la esfera. ¿Cuál es el momento de inercia de la esfera? 2/5 de la masa de la esfera por el radio de la esfera al cuadrado, multiplicado por la aceleración angular, que sería la velocidad tangencial, dividida para R1. ¿Estamos de acuerdo? Perdón, aquí puse mal. No es velocidad tangencial, es aceleración tangencial. Aceleración tangencial. Ahí sí. Dividida por R1. Listo. Ahí tenemos una primera ecuación. ¿Qué no conocemos de ahí? No conocemos ni la tensión ni la aceleración tangencial. Ahora, ¿qué relación existe entre la aceleración tangencial y la aceleración del centro de masa aquí? Son iguales. Son iguales, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si se cumple que la velocidad tangencial tiene que ser igual a la velocidad del centro de masa, entonces tiene que cumplir que la aceleración tangencial tiene que ser igual a la aceleración del centro de masa. Ten en cuenta eso. Vamos para el siguiente, la polea. Vamos a la polea. Dibujemos la polea. Esta tiene un radio R2. Y sobre ella están actuando ¿quiénes? La tensión 1 y la tensión 2. La tensión 1 hacia la izquierda y la tensión 2 hacia abajo. Listo, ¿esas fuerzas realizan torque? Sí, porque aquí tendríamos R1 para esta acá, que va hacia arriba, y R2 para esta de acá. ¿Hacia dónde va el torque realizado por la tensión 1? Hacia afuera. Trata de que la polea gire así. ¿Y hacia dónde va el torque realizado por la tensión 2? Hacia adentro. Trata de que la polea gire así. Sumatoria de torques en la polea igual a momento de inercia de la polea por aceleración angular.
tendríamos tensión 2 por R2 por seno de 90 menos tensión 1 por R1 seno de 90 igual al momento de inercia de la polea, que es un medio de la masa de la polea, M2, por R2 al cuadrado, por la aceleración angular. ¿Y cómo expresamos la aceleración angular de esta de aquí? ¿Qué aceleración hay aquí, en este borde? Es la aceleración tangencial, que es la misma aceleración del centro de masa de la esfera. Por lo tanto, aquí tendríamos aceleración tangencial sobre R2. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Sí. Esto sería 1, esto sería 1. Tenemos T2 por R2 menos T1 por R1 igual a un medio de M2 por R2 al cuadrado, aceleración tangencial sobre R2. Listo, aquí tenemos una segunda ecuación. ¿Qué no conocemos de esto? T2, T1 y aceleración tangencial. Tenemos tres variables hasta ahora. Primera ecuación, segunda ecuación. Finalmente, aquí pongámosle el bloque. ¿Qué ocurre en el bloque? ¿Qué fuerzas actúan sobre él? Tensión 2 hacia arriba, peso del bloque M3 por G, y la aceleración ¿hacia dónde va? Hacia abajo, aceleración del bloque. Pero la aceleración del bloque es la misma aceleración tangencial que acá. ¿Se dan cuenta? Eso va a ser aceleración tangencial. Hago el análisis aquí. En este caso, como es un movimiento lineal, esto es sumatoria de fuerzas en Y igual a masa por aceleración tangencial, que es la del bloque, masa 3. ¿Qué fuerzas tenemos? Como estamos considerando positivo hacia abajo, tendríamos masa 3 por gravedad menos tensión 2 igual a masa 3 por aceleración tangencial. ¿Qué incógnitas tenemos acá? T2 y aceleración tangencial. Perfecto, tenemos tres incógnitas y tres ecuaciones. Con eso resolvemos el sistema. Preguntas hasta allí. ¿Estamos de acuerdo con eso? Ahí solamente queda reemplazar datos, se arma un sistema de tres ecuaciones lineales, tres incógnitas, y podemos resolverlo por el método que ustedes quieran. ¿Podría explicar otra vez la segunda ecuación? ¿Cómo la obtuvo? Sí, perfecto, claro que sí. Sumatoria de torques. Tenemos un torque producido por la tensión 2 que va en este sentido y uno que va en dirección opuesta. Por lo tanto, al sumar los torques se restan porque van en direcciones opuestas. Es una suma vectorial. Sería una resta algebraica en este caso. ¿Estamos de acuerdo? Que se restan. Sí. Ya. Y eso es igual al momento de inercia de la polea, ya sabemos, un medio de mr cuadrado, masa de la polea y radio de la polea, por la aceleración angular. Pero la aceleración angular que tiene la polea es igual a la aceleración tangencial que posee sobre el radio de la polea. Pero, ¿de dónde viene esa aceleración tangencial? Es transferida por la cuerda, y la cuerda tiene una aceleración que es la misma que la aceleración del centro de masa. Pero ya habíamos dicho que la aceleración del centro de masa es lo mismo que la aceleración tangencial acá. Así que tenemos esta aquí. La aceleración angular es aceleración tangencial sobre R2. Y esta aceleración tangencial es la misma que tenemos acá. Es la misma variable. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí, muchas gracias. De nada. Y terminamos con el bloque. Ya ese es un análisis lineal de fuerzas. Ahí tenemos tres ecuaciones, tres incógnitas. Simplemente reemplazar y resolver el sistema. ¿Dudas hasta allí, chicos? Con eso terminamos el día de hoy. El día